Presentación de funciones para el uso de GPU en Raspberry Pi. La Raspberry Pi tiene un cabezal de pines, de los cuales se puede usar una cierta cantidad de pines, y son justamente los GPUs. Se utiliza dependiendo el modelo. ¿Qué es un GPU? Es un Pi de propósito general que actúa como entrada y salida. Es una interfaz física de Raspberry Pi que nos permite comunicar en el exterior del mundo. Como ejemplo decimos que la Raspberry Pi 3 tiene 26 pines, entre esos pines hay de voltajes de 5 a 3.3 voltios. La Raspberry Pi 4 tiene 28 pines GPU, que son entradas y salidas. La corriente máxima de cada pines debe de ser de 16 miliamperios como máximo, y la corriente total máximo debe ser de 100 miliamperios. Al utilizar los pines GPU como interfaz, la Raspberry Pi dispone de varios pines. Como ejemplo tenemos UART, I2C, CDIO, DPI, PCM, PWM, GPCLK. La numeración de pines es muy importante. Existen dos formas de numerar los pines: la física y la BCM. La física, que va desde el pin 1 al pin 40, contando desde la parte superior izquierda. Y la BCM son pines GPUs, es como la computadora de Raspberry Pi lo vea. En Raspberry Pi, los pines GPU significa General Purpose Input Output. Se utiliza para interactuar con componentes electrónicos externos, como sensores, actuadores y otros dispositivos. Existen varias librerías y funciones para utilizar y controlar los pines GPU en un Raspberry Pi. Por ejemplo, el Raspi GPU es la librería más utilizada para controlar los pines GPU en un Raspberry Pi. Proporciona una interfaz sencilla para controlar y manipular los pines. Algunas funciones más importantes son: CTOM configura el modo de numeración de los pines. Setup canal dirección configura un GPU en modo de entrada o salida. Output Channel State establece el estado de un pin de salida, high o low. GPU 0 es la librería que proporciona una obstrucción más fácil de usar para controlar los pines GPU en la Raspberry Pi. GPU 0 LED controla un LED conectado a un pin GPU. Button controla un botón conectado a un pin GPU. Output Device proporciona una interfaz para dispositivos de salida generales. Input Device proporciona una interfaz para dispositivos de entradas generales. Board proporciona funciones para configurar y controlar los pines GPUs. Las funciones GPUs permiten a los desarrollantes y entusiastas de la electrónica tener un alto grado de control sobre los pines de la Raspberry Pi. Esto facilita la creación de proyectos personalizados y la interacción con una amplia variedad de componentes electrónicos. Como podemos tener una comunicación e interactuación con los siguientes interfaces: diversidades de proyectos, aprendizaje interactivos, integración con software, interacción con el mundo real, precaución de seguridad, documentación y recursos. Eso los puedo presentar de mi parte, de todo lo que se entiende las funciones del GPU en una Raspberry Pi.